Efesios capítulo 6, versículo 10. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podás apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable como debo de hablar. Efesios 6 habla que nosotros tenemos una guerra contra Satanás. Satanás es un ente invisible. Satanás no es como nosotros, no es un hombre. Por tanto, nosotros no tenemos guerra contra nuestro prójimo. No debemos de pelear contra nuestros seres queridos. No debemos de pelear contra nuestros amigos. Es más, el cristiano no tiene ni siquiera enemigos. Pues si en algún momento se levanta a alguien como un enemigo, aún el Señor dice: bendice a los que te maldicen, ora por los que te calumnian, y hace bien a los que te aborrecen, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Volviendo otra vez a introducir lo que habla en Efesios 6, debemos de entender que nosotros debemos de, en este día malo, estar firmes, y el Señor dice que es con la palabra de Dios. Tenemos que estar revestidos de toda la armadura de Dios. Tenemos que nosotros comprender que tenemos que, como dice en la palabra de Dios en Pedro, resistir al diablo en la fe. Ese día va a venir, y ese día puede llegar en cualquier momento, y tú tienes que entender que debemos depender sumamente en todo momento del Señor. Esto no se trata de nuestras capacidades, esto no se trata de cuán buenos seamos nosotros o cuán hábiles seamos nosotros. Todo esto se trata del Señor. Solamente el Señor nos podrá dar la gracia, como dice en la palabra de Dios, para que hayáis gracia en el oportuno socorro, y podamos nosotros entender que tenemos que amar a nuestro prójimo y no hacerle daño a nuestro prójimo. Tenemos que entender que Satanás puede estar influenciando a nuestro prójimo para que nos haga daño, pero nosotros no tenemos guerra contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por tanto, nuestro prójimo está expuesto igual que nosotros, está vulnerable igual que nosotros, y nosotros debemos de servirle. Ahora, no solamente él puede influenciar a nuestro prójimo, puede influenciarnos a nosotros en nuestra mente. Satanás, como dice en la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, cómo influenció a Ananías y a Zafira. Ananías y Zafira, ellos eran esposos y ellos habían vendido una heredad para traerla a los pies de los apóstoles, pero Satanás, influenciando en su mente a Ananías y a Zafira, hicieron que ellos sustrajeran una parte de lo vendido, y entonces vinieron al apóstol Pedro diciéndole a él que lo habían vendido todo, y sustrajeron una parte diciendo mentiras, y resulta que Pedro, teniendo el Espíritu Santo de Dios adentro, él sabía lo que ellos estaban haciendo. Y Pedro le dice estas palabras: ¿por qué dejaste que Satanás llenase tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo de Dios? Satanás influenció a Ananías y a Zafira. Ellos eran cristianos, pero los influenciaron en su mente, y ellos dejaron influenciarse en su mente. Ellos dejaron meter todo tipo de malas ideas, malos caminos, y no dejaron que ellos cumplieran con el deseo de Dios, que era suplir las necesidades de la iglesia. Es decir, ellos tenían que haber hecho esto como lo empezaron, pero no terminaron bien, sino que terminaron mal, terminaron mintiendo. Por tanto, ellos recibieron la consecuencia y el castigo de Dios.
A ver, Satanás influenció en sus mentes, pero ellos terminaron cometiendo el pecado. De igual modo, hoy en día Satanás lo está haciendo aún mismo entre la iglesia. Satanás está ocasionando que la misma iglesia se peleen entre sí. Satanás está ocasionando que la gente se hagan daño entre sí. Pero lo que vemos en Efesios 6, versículo 10 en adelante, es que el Señor dice que nuestra guerra no es entre nosotros, sino que la guerra es con un ente espiritual. Y no solamente esto, sino que habla de rangos, dice potestades, principados y huéspedes de maldad en las regiones celestes. Por tanto, revestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Habla de una firmeza. Habla de un carácter en el cual nosotros tenemos que tener en ese día, y es el carácter de Cristo. Como Cristo lo enfrentó en Mateo 4. Cuando Satanás vino a tentarlo a él en el desierto, cuando el Espíritu Santo de Dios lo lleva al desierto, vemos en la palabra de Dios que tiene 3 tentaciones que le hace Satanás. Y vemos que en las 3 Cristo lo vence con un escrito está. Por tanto, Cristo nos deja a nosotros el ejemplo cómo nosotros debemos de proceder. Con un escrito está, es decir, si en tu mente viene algún pensamiento, mira, se presenta esta oportunidad para que hagas un negocio ilícito y vas a ganar más, el Señor dice claramente, escrito está, no robarás. Si se te presenta una oportunidad para que le quites la mujer a tu compañero de trabajo, a alguna persona, y es una mujer casada, escrito está, no desearás la mujer de tu prójimo, porque eso dice el Señor. Si en algún momento te hacen daño, tu prójimo, no sé, se presenta alguna situación donde te genera dolor, y en ese momento viene algún pensamiento de venganza, el Señor dice, perdonarás 70 veces 7, dice el Señor. El Señor dice en su palabra, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Con esto amontonarás ascuas en su cabeza, porque mía es la venganza, yo daré el pago, y no digas en tu corazón, yo me vengaré. Lo que debes de hacer tú es servirle a esa persona, es honrando al Señor con tu ejemplo de vida, pero por ninguna manera tú tienes que vengarte, porque el Señor dice claramente en Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros estamos puestos para dar ejemplo de Cristo, y para esto está la iglesia aquí, no para que la iglesia esté peleando entre ella misma por cualquier cosa. Porque nuestra guerra no es entre nosotros, sino con un ente espiritual, como les decía ahorita en la primera parte, que ha engañado el mundo, según lo que dice Apocalipsis, la serpiente antigua, la cual será lanzado al lago de fuego y azufre, juntamente con el falso profeta. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos de estar aprestos, como dice la palabra de Dios, anda velando, porque Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. La palabra de Dios nos enseña claramente que eso hizo precisamente con Pedro. Nos enseña que usó a Pedro. ¿Cómo usó a Pedro? Aún después de que Pedro había hablado, siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios, unos momentos después vemos que Jesús les dice a los apóstoles, para esto he venido, para entregar mi vida por vosotros y por el mundo entero. Y entonces Pedro aparte empieza a reconvenirle, le dice, maestro, que todo esto no te acontezca. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no ponen la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Me eres tropiezo, le dice. Y era su discípulo y le dice, me eres tropiezo. Jesús había puesto los ojos en Dios. Jesús entendía cuál era el propósito y cuál era la misión que el Padre le había encomendado y por cuál él tenía que haberla cumplido, y la cumplió. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él lo exhortó y le dijo, tú pones la mirada en las cosas de los hombres. ¿Qué enseña la palabra ahí? Que Satanás puede ocasionar que nosotros dejemos de enfocarnos en el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida, es decir, que nosotros cumplamos con ese propósito que Dios quiere de amar a los hermanos, de perdonar, de servir, de leer las escrituras, de orar, y en algún momento reemplazar eso por empezar a pelearnos entre nosotros, por dejar la oración, por dejar de leer,
por dejarnos influenciar en nuestra mente, como lo hizo con Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, cuando el apóstol Pedro le dice: ¿por qué dejaste llenar tu corazón por Satanás? La Biblia enseña que el corazón de los cristianos es su mente. Por tanto, ¿qué creen que tenía que haber hecho Ananías y Zafira? Ellos tenían que haber hecho exactamente lo mismo que su maestro les había dejado como ejemplo en Mateo capítulo 4, escrito está. Por eso la palabra de Dios dice en Corintios que ya nosotros tenemos la mente de Cristo, y es esta, la palabra del Señor. Nosotros tenemos que saturar nuestra mente de la palabra del Señor. Cuando venga, como dice aquí en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, el día malo. Porque la palabra de Dios dice que ese día malo puede venir en cualquier momento. Y es ahí donde dice en la palabra de Dios, en uno de sus textos: y revestidos de toda la armadura de Dios, y sobre todo el escudo de la fe, con el cual puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. No habla solamente de un pensamiento, habla de varios pensamientos. Es decir, Satanás persevera en esta influencia hasta que nosotros neguemos a Cristo desobedeciendo su palabra. Pero es ahí donde en todo momento, mañana, tarde y noche, debemos de estar perseverando en la oración, como nos dice Pedro. Debemos de resistir a Satanás. Pero ¿cómo vamos a resistir a Satanás como lo hizo Cristo? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Satanás quizá puede influenciar a la persona que tú tanto amas para que te haga daño, para que te aparte del camino. Satanás va a quererse meter en tu punto más débil, y quizá puede usar a la persona que tú más amas. Pero es ahí donde tú tienes que pararte en la raya y entender que aunque la persona que más amas tú venga a desviarte del camino, recuerda que el Señor dice: el que prefiera a padre o a madre o a hijo o a hija antes que a mí no es digno de mí. Y el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Si en algún momento tu familiar te dice: no obedezcas tanto, es una pequeña mentira, tú puedes meterte en yugo desigual, no le digas la verdad, calla. El Señor dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque si hiciera todavía la voluntad de los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Esto es un camino personal, es un camino individual, es un camino que aunque tú veas a tu pastor, a tus hermanos que no quieren estar firmes en las cosas del Señor, sino que parece que están bailando con el mundo, le están pelando los dientes al mundo, hay cierto coqueteo entre el mundo y ellos. El Señor nos manda a nosotros exhortados y animados con estas palabras. El Señor no te ha enviado a que empieces a meter chismes de tus hermanos, o a hablar mal de tus hermanos, o a creerte más que tus hermanos, simplemente porque tú estás viendo que en una parte de su vida están mal y se están apartando. Si el Señor te permitió ver esto, es para que tú saques tu espada y empieces a hablar la palabra de Dios, porque tus hermanos te necesitan. Primera de Corintios capítulo 12 habla de los dones. Y tú eres importante en la iglesia, y Dios te ha permitido ver el pecado de un hermano, con misericordia debes de orar y también decirle la verdad, pero no te puedes quedar callado. Tú debes darle el ejemplo a tu hermano, porque se enseña con el ejemplo. La palabra en Proverbios dice: con el temor de Jehová y con misericordia y verdad los pecadores se apartan del mal. Debes de decir la verdad, pero debes de tener misericordia, pero también con reverencia, con el temor de Jehová. Porque si es verdad que Ezequiel dice que si el justo se aparta de su justicia, no le serán traídas a memoria todas sus justicias. Y si yo te he puesto al justo para que lo amonestes, y no lo amonestas, y yo pongo tropiezo para que él muera, esa sangre te la demandaré a ti. Y asimismo, si yo te pongo al impío para que lo amonestes, y no lo amonestas, esa sangre te la demandaré a ti. Pero si lo amonestas, él será el responsable de su propia sangre. Por tanto, nuestro camino a seguir es el Señor. Y si en algún momento algún hermano nos quiere desviar del llamado,
del propósito, o él mismo se ha desviado de su llamado, de su propósito, debemos de hacer exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con Pedro, que le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Necesitamos tener humildad, como lo tuvo el apóstol Pablo. Él dijo: es necesario que en el día malo ustedes oren por sus hermanos, con toda súplica, con toda perseverancia, y oren por mí, a fin de que al hablar la palabra la hable con de nuevo como debo de hablar. Él veía la necesidad de que sus hermanos oraran por él. Él veía la necesidad de que oraran unos por otros. Y esto lo dice en 1 de Timoteo capítulo 2. Orando unos por los otros, orando por los gobernantes, orando por los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Dios llama a la oración. Dios quiere en estos tiempos malos orar sin cesar. Estamos en tiempos muy críticos y el Señor lo advirtió de antemano, y no se dejará de cumplir ni una sola coma, ni una sola tilde, dice el Señor. Antes que todo esto acontezca, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estamos corriendo una carrera y necesitamos entender que necesitamos más bien ayudarnos, darnos la mano, pero no pelear entre nosotros mismos, porque eso es precisamente lo que quiere Satanás. La palabra de Dios habla en Tesalónicas que Pablo veía la necesidad de ir donde los hermanos para compartirles la palabra de Dios. El propósito que Dios le había dejado a Pablo era completar lo que hacía falta en sus hermanos, saber de presentarlos como una virgen pura y sin mancha delante del Señor. Ese era el llamado del apóstol Pablo, evangelista y maestro y apóstol de los gentiles, 1 Timoteo 1. Pero al parecer él tenía un enemigo. Y el enemigo era Satanás, porque mismo en Tesalonicenses dice: y Satanás me estorbó. ¿Entienden esto? Satanás se va a querer meter en tu llamado. Él no va a querer que tú cumplas con el propósito que Dios te ha enviado. Y tú tienes que entender que tú tienes que perseverar en fe, como el Señor lo ha dicho. Y no llenarte de cobardía, porque el Señor dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Pero esa guerra que vas a enfrentar no es contra tus hermanos, sino contra Él. Entendiendo esto, que si en algún momento nos hacen daño, tenemos que poner la otra mejilla. Que si estás en tu trabajo, como dice Pedro, si tu jefe te hace daño y estás consciente en tu conciencia que es injusto lo que te hace daño, dice el Señor: para esto fuiste llamados. Porque si antes sufrías pecando y lo soportabas y eras bofeteado por tu pecado, pero ahorita eres bofeteado por seguir a Cristo, dice el Señor: para esto fuiste llamados. Y tenés a Cristo para que sigáis sus pisadas, dice el Señor, el cual cuando le maldecían, Él no maldecía, sino que encomendaba su causa al fiel Creador. Y si esta es la voluntad de Dios, que sufrás, que padezcas, haciendo el bien, dice el Señor, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No hay excusa para que el cristiano se aparte en algún momento y empiece a hacer su voluntad y creer que porque está herido, y creer que porque está siendo perseguido, y creer que porque aún en la misma iglesia sus hermanos quizá los ve desviados, está viendo alguna falencia, alguna cosa que no le gusta o le han hecho daño, él empezar a hacer lo mismo. Diría el apóstol Pablo, y le digo hoy aquí delante del Señor: de ninguna manera. De ninguna manera. Quisiera leerles el final de un texto, de una porción que está en la palabra de Dios. Dice el Señor: está pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. En ese día Satanás va a quererte engañar. No solo es que estés firme amando a tu prójimo, no solo es que estés firme padeciendo por su causa, no solo es que estés firme parado en la raya cuando te dicen que hagas mal, sino que tú conozcas la palabra de Dios, porque tú mismo la puedes torcer.
Recuerda que en Mateo 4, Satanás demuestra que él conoce la palabra de Dios porque quiso que nuestro Señor Jesucristo se lanzara de un pináculo para que se matara. ¿Y qué le contesta Jesús con la misma palabra? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás te puede aún querer desviar del mandamiento de Dios con la misma palabra de Dios, pero a nosotros se nos ha llamado a perseverar en ella, a escudriñar la palabra, a leer la palabra y a meditar en la palabra. Josué 1:8, meditarás en este libro de día y de noche para que puedas hacer todo lo que en él está, conforme lo que está escrito. Mis hermanos, compañeros, amigos y conocidos, quiero decirles algo. Estamos en un mundo material, pero hay un mundo espiritual. Dios dice que lo creado fue hecho de lo invisible, de lo que no se veía. Un día partiremos a su presencia, o vendrá Cristo por su iglesia, y le diré ya será muy tarde, y pensar que pasamos toda la vida engañados en los placeres de la vida. Le diré, mi hermano, mi amigo y mi estimado, la vida es un momento nomás, y lo único que importa es la eternidad. El consejo a seguir es como dice en la palabra de Dios lo que hizo Moisés. Dice que él menospreció los tesoros de los egipcios y del faraón, prefiriendo el vituperio de Cristo antes que deleitarse en los deleites temporales del pecado, porque es temporal. Ese es el llamado a seguir. Así que no te dejes amedrentar en el día malo, sino que con toda osadía te postres, le ores al Señor, vayas por gracia y te armes de valor, porque estamos en guerra y no ha parado. Que Dios te bendiga. Bye bye.